Bueno, listo, entonces vamos a hablar un poquito de uroanálisis, lo vamos a hacer pues rápido por cuestiones de tiempo, mucho de lo que expuso la doctora pues también lo íbamos a decir pues en la exposición. Entonces recordemos que el uroanálisis lo podemos tomar como una biopsia líquida que no solamente nos evalúa la función del riñón pues en muchos aspectos, sino también la parte extrarrenal. Y esta es una de las pruebas de laboratorio más antiguamente utilizadas. Aquí en esta flechita que usted, en esta eh, historia que ustedes ven, pues el uroanálisis se empezó a usar desde el siglo V antes de Cristo por Hipócrates. Lo que hacían, lo que describían era que medía la concentración de glucosa en la orina, dejando pues la orina en el piso y de acuerdo a la cantidad de hormigas que veía que llegaban pues a la orina, definían si tenía una concentración alta o baja pues de glicemia. Ya después en el siglo I, Caraca, que fue un médico hindú, describió o empezó a utilizar como la palatividad o el sabor de la orina como para evaluar pues las características de esta. Ya en el siglo II Galeno, con la teoría de los humores, en la cual decía que no solo los órganos sólidos generan una enfermedad, sino también el desequilibrio entre los humores corporales generaban pues un desbalance. Entonces él propuso que muchas de estos desbalances humorales se veían manifestados pues en cambios en la orina. En el siglo X, Isaac Hadeus ya empezó como a describir un poquito más ampliamente la orina, y él llegó a describir hasta 20 matices de esta. Entonces describía el color, describía las características. Entonces dentro de lo que decían era que el color describía color rojo, color mora, color cabello de camello, y pues de acuerdo a cada una de esas características él iba definiendo cuál era, pues, era la posible alteración que tenía el paciente, y esto fue lo que dio paso a la adivinación de la orina. Ya desde el siglo XVII, pues empezó como lo que vemos en la actualidad. Entonces ya se empezó a hacer el estudio microscópico, y alrededor de 1850 se empezaron a utilizar las tiras reactivas, que también son utilizadas en la actualidad, aunque un poquito ya más modificadas, porque las primeras tiras reactivas lo que utilizaban era pelo de oveja. Entonces describían que el pelo de oveja lo empapaban de estaño, y este pelito de la oveja, al combinarla con la orina, veían pues el cambio en sus características. Entonces, digamos, este pelo de oveja, cuando lo impregnaban con orina de un paciente diabético, esta se tornaba como de un color negro, y con esto pues ya describían que el paciente tenía una elevación de los niveles de glicemia. Liz, ¿me cambias? Bueno, entonces antes de hablar como pues del parcial de orina, hay que recordar que hay unos pasos preanalíticos que son muy importantes para la interpretación del parcial de orina. Recordar que antes de hacer la muestra, pues de tomar la muestra, tenemos que hacer un aseo exhaustivo de la región, porque pues eso puede influenciar en la interpretación. Tenemos que hacer la recolección idealmente en la primera hora de la mañana, ya que en esta muestra va a haber mucha más concentración, digamos, de los solutos, y digamos que hay una mejor determinación o interpretación de la misma, y el procesamiento debe hacerse a tiempo, idealmente inmediatamente después de recolectar la muestra. Sin embargo, pues si no es posible este procesamiento, se puede almacenar la orina a temperatura de 4 grados centígrados en una nevera. Y recordar pues que la interpretación del uroanálisis tiene que ser sistemático. Inicialmente vamos a hacer la interpretación física, seguida del análisis físico-químico, y ya la parte de microscopía. Entonces, primero, pues vamos a hablar cómo se describe normalmente. Sigue, Liz, por favor. Liz, ¿puedes cambiar? Bueno, les voy siguiendo. Entonces, el aspecto normalmente es transparente, límpido. Sin embargo, pues hay muchas alteraciones que nos... Liz, sigue la diapositiva. Hay muchas condiciones que nos pueden cambiar ese aspecto transparente lípido sin que necesariamente signifiquen una patología. Entonces, dentro de estas encontramos las causas medicamentosas o el consumo de ciertos alimentos que nos pueden cambiar el aspecto de la orina, por lo cual es importante que al evaluar el aspecto también tengamos en cuenta los otros aspectos, en tanto físicos como químicos, del parcial de orina. El siguiente es el color, que el color normalmente está escrito como amarillo ámbar. Este color está dado por, sigue Liz, porfa, está dado por la urobilina, que recordemos es un producto del metabolismo de la bilirrubina, que se da pues, secundario a la degradación de los eritrocitos senescentes por parte del sistema retículo endotelial. Entonces, al igual que el aspecto, el color también
o no necesariamente es la alteración esta no es una manifestación de una enfermedad. También hay diferentes alimentos y fármacos que nos van a cambiar el color de la orina. Entonces, dentro de estas encontramos, yo creo que la más frecuente es el consumo de remolacha, que se asocia a presencia de una orina amarilla intensa o rojiza, fármacos como la rifampicina, que también nos puede dar la misma coloración que nos da la remolacha, o también frecuentemente los nitrofurantos, que se puede asociar a coloración azul verdosa de la orina. También encontramos otros medicamentos como el hierro o la levodopa, que se asocian con coloración como negruzca de la orina. Dentro de otras causas están los pigmentos biliares, que nos pueden dar una coloración naranja marrón, que digamos que son muchos, que podemos ver pues en la tablita. Sígueles, por favor. Bueno, el otro aspecto a evaluar en el examen físico es el olor. El olor de la, perdón, el olor de la orina es un olor sui generis, lo describen así. Este olor está debido a la presencia de ácidos orgánicos volátiles que están pues presentes en la orina. Y al igual que los anteriores, características, pues también puede verse modificada por consumo de alimentos, fármacos, entre otros. Entonces, dentro de estas describen el olor a alcohol, pues en el caso de intoxicación por el etanol, el olor amoniacal, que es característico de infecciones urinarias, sobre todo por aquellas bacterias que de productoras de ureasa positivas, E. coli, Klebsiella, Proteus, enterobacterias, entre otros, pero también es frecuente cuando la orina pues está durante mucho tiempo expuesta al ambiente. También pues el olor fecaloide, que de entrada nos tendría que hacer pensar en una fístula vesicointestinal. El olor que ustedes ya han escuchado, característico como dulce o a fruta fresca, de algunas metabolopatías, dentro de esta pues la cetoacidosis diabética, y pues los otros olores que ustedes están viendo ahí en la tablita. Bueno, el siguiente después de haber hecho la evaluación de las características físicas, entonces vamos a empezar con el análisis químico de la orina. Entonces, dentro de esta tenemos primero el pH. Esta prueba de pH está basada en la combinación de 3 diferentes indicadores. Entonces, con el rojo de metileno, azul de bromotimol y el fenolftaleína. Estos 3 componentes lo que van a hacer es reaccionar con los hidrogeniones, los iones hidrógeno que se encuentran en la orina. Después de que se da esta reacción, lo que se va a producir son unos cambios como cromáticos, que se van a medir a través de las tiras reactivas. Entonces, esas tiras reactivas van a hacer un cambio de color de verde, amarillo o hasta azul, y lo que va a hacer el bacteriólogo es comparar esa tira que se obtuvo tras la exposición pues, con la orina con las tablas de referencia que tienen ellos. Entonces, en general, recordar pues que el pH de la orina varía entre 4,5 a 8, sin embargo, normalmente está alrededor de 5,5 y 6,5. Hay que recordar que hay factores que nos pueden alterar el pH sin significarse pues patología necesariamente. Entonces, el consumo de alimentos cercanos a la toma de la muestra de la orina suele subir un poco el pH. También en los pacientes lactantes que son que son lactantes, pues también puede haber un aumento en el pH y una disminución de esta asociada al ayuno. Entonces, digamos que como punto de corte en general, digamos lo que les digo, entre 5,5 y 6,5 es lo normal, pero pues como punto de corte vamos a tomar el 7. Entonces, dependiendo del valor de pH, podemos pensar ciertas alteraciones o ciertas patologías. Cuando encontramos un pH ácido, pues pensamos de entrar en una acidosis metabólica, podemos sospechar una insuficiencia renal o el consumo de ciertos medicamentos como salicilatos, alcohol, biguanidas o AINES. Y en el caso, pues ya que la orina se torna alcalina, al contrario, una alcalosis metabólica, el uso de diuréticos y el vómito. Acá hay algo que tener en cuenta en la evaluación del pH, es que muchos de los otros análisis que vamos a ver posteriormente del parcial de orina se pueden ver alterados por variaciones significativas en el pH. Entonces, digamos, como ejemplo, cuando hay estos pHs extremos, hay destrucción de estos leucocitos y eritrocitos, por lo cual es importante que hagamos una evaluación de la tirilla versus el sedimento, porque pues la tirilla nos puede salir normal, mientras que en el sedimento pues podemos identificar si hay alguna alteración. Bueno, el siguiente, bueno, entonces, sigue que acá hay una, Liz, porfa. Entonces, bueno, el siguiente es la densidad urinaria, que al igual que los otros parámetros, digamos que su interpretación está basada en cambios en la coloración de la tirilla.
Entonces, pues esta densidad urinaria es nos representa o es un reflejo más bien del estado de hidratación y la capacidad de concentración. Esta densidad urinaria puede variar entre 1003 y 1030, sin embargo, en términos generales, digamos que el punto de isostenuria o una densidad urinaria normal sería entre 1010, por debajo muchos de los artículos hablan que ya es hipostenuria, y más mayores a este, pues no, digamos, o más bien el término de hiperestenuria o alta concentración, pues no existe, solamente la hipostenuria. Entonces, valores mayores a 1020 o 1030, según la referencia que veamos, podrían estar asociados a estados de deshidratación, glucosuria y síndrome de secreción inadecuada de ADH, mientras que densidades urinarias bajas por debajo de 1010 están asociados al uso de diuréticos, la diabetes insípida, el hiperaldosteronismo o la potomanía. Este, al igual que el anterior, también tiene limitaciones en su interpretación, porque hay muchos factores que nos pueden alterar esta densidad urinaria sin que sea una patología per se. Entonces, digamos, la ingesta intencional o accidental de agua, la transpiración, la temperatura también nos puede alterar la densidad urinaria, y el café. Entonces, es importante tener estos aspectos, tener en cuenta estos aspectos al momento de la interpretación del parcial de orina. Bueno, el otro es las proteínas, creo que es el que sigue. Las proteínas, bueno, recordar, ya creo que la doctora lo dijo claro, digamos que las moléculas grandes que están por encima de los 70.000 Daltons, usualmente, digamos, como las inmunoglobulinas, no van a cruzar la barrera, la membrana basal glomerular, mientras que las pequeñas sí lo van a hacer. Y aparte, pues, de la selectividad dada por el tamaño, también la selectividad va a estar determinada por la carga, perdón, de las moléculas. Entonces, como había dicho la doctora, cargas negativas usualmente no pasan esta membrana glomerular, como en el caso de la albúmina, que se retiene más o menos, en el 99% se retiene, mientras que las moléculas, las proteínas cargadas positivamente, atraviesan libremente el glomérulo, y sin embargo, pues la mayoría de estas proteínas van a ser posteriormente, más o menos el 96% van a ser reabsorbidas a nivel tubular. Por ende, pues la proteinuria en realidad en condiciones normales no tiene que, o un paciente normal no tiene que tener proteinuria. Entonces, este estudio de las proteínas en la orina está basado en la reacción del bromofenol, que lo que hace es reaccionar sobre todo cuando hay concentraciones mayores de 6 miligramos por decilitro de albúmina, y pues la presencia de la positividad de esta nos hablaría de una disfunción tubular o glomerular. Sin embargo, cabe recordar que no con un resultado de proteinuria en orina nos tiene que hacer pensar en patología. Tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que completar o realizar estudios complementarios para hacer un diagnóstico detallado, y no necesariamente pensar que hay una alteración, porque hay muchas causas de proteinuria benigna, como la proteinuria ortostática, la proteinuria asociada a fiebre, a procesos infecciosos, entre otros. Si quieres, sigue, Liz, por favor. Entonces, como les decía acá, hay muchas causas de benigna: hipertermia, la fiebre, el ejercicio físico, convulsiones y la proteinuria ortostática. Bueno, la siguiente es la glucosa, que la medición de la glucosa está basada en la reacción enzimática que hace la glucosa oxidasa, que al tener contacto con la glucosa, esta glucosa oxidasa lo que hace es convertirla en ácido, hacer una reacción en la cual se desarrolla el ácido glucónico y el peróxido de hidrógeno. Este luego se oxida y pues va a generar pues el cambio y la coloración en la tirilla. Entonces hay que recordar, como decía la doctora, que la glucosa es libremente filtrada en la membrana basal, pero casi que toda es reabsorbida a nivel del túbulo proximal, por lo cual en condiciones normales la glucosa está presente, o sea, las concentraciones, perdón, de glucosa que están presentes son menores a 30 miligramos decilitro, que son los valores normales. Pero cuando tenemos ya, o cuando vemos que la glucosa excede la capacidad de reabsorción tubular, más o menos entre 180 o 200 miligramos por decilitro, ya vamos a empezar a ver pues glucosa en nuestro parcial de orina. Entonces, de entrada, lo que podríamos pensar es un paciente con diabetes o versus un síndrome de Fanconi, que lo deberíamos sospechar en un paciente en que tengamos glucosuria, pero no elevación de la glucosa. Sin embargo, pues este síndrome de Fanconi, que es una alteración a nivel del túbulo proximal, no solamente se va a asociar a glucosuria, sino también alteración en la reabsorción de otras moléculas, como el del fósforo. Entonces vamos a tener un paciente con
con hipofosfatemia, también de alteración en la reabsorción del bicarbonato, por lo cual estos pacientes también se pueden presentar con acidosis tubular renal proximal del sodio, por ende también van a tener poliuria o también, también aminoaciduria, versus cuando tengamos un paciente con una glucosuria aislada, podríamos entrar a pensar en una mutación del SGLT2, que ya la doctora había hablado un poquito de él. Bueno, otro de los aspectos que evaluamos en el parcial, en el examen químico de la orina es la sangre. Entonces, recordar pues que puede ser tanto macro como microhematuria. Les voy a hablar puntualmente de la microhematuria ahorita. Más adelante hablamos de la macrohematuria, de la macrohematuria también un poquito. Recordar que para que haya macrohematuria solamente necesitamos un mililitro por cada litro de orina. Entonces, realmente no es mucho la cantidad de sangre que se necesita para que ya se evidencie macroscópicamente. Bueno, entonces para diagnosticar o para definir que un paciente tiene microhematuria, tenemos un primer parcial de orina y tenemos que confirmarla con un segundo dipstick, ya que hay muchas condiciones que nos pueden alterar o se pueden manifestar con sangre en la orina y pueden ser pues transitorias, como en el caso de una infección de vías urinarias, una urolitiasis, tumor renal, o la menstruación también es frecuente, pero ya digamos que cuando tengamos una persistencia de este parcial de orina, deberíamos pensar en un síndrome de Alport, una enfermedad de la membrana basal glomerular como el Alport, enfermedad quística o neprocalcinosis. La parte de glomerular y no glomerular se lo vamos a hablar un poquito más como en la parte de estudio microscópico, que es ya que nos habla que según la morfología que veamos del eritrocito, pues vamos a definir si es alta, la etiología de la sangre en la orina es alta o es baja. En cuanto a la siguiente es la bilirrubina, que digamos que como ya les había dicho un poquito antes, entonces pues los glóbulos rojos senescentes van a sufrir destrucción por parte del sistema reticulo endotelial. Esta destrucción del glóbulo rojo va a hacer que haya bilirrubina pues, indirecta o bilirrubina no conjugada en la sangre. Recordemos que esta no es hidrosoluble, por ende no se puede filtrar. Entonces, esa bilirrubina lo que va a hacer es unirse al albúmina a nivel pues, de la sangre. Este complejo va a llegar hasta el hígado, donde va a sufrir la glucoronidación con el ácido glucurónico a nivel hepático para la conversión hacia la bilirrubina conjugada, que a diferencia de la no conjugada sí es hidrosoluble. Esta bilirrubina conjugada lo que se va a ir directamente al intestino, donde va a haber una desconjugación nuevamente de esta a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado esta bilirrubina se va a reducir a urobilinógeno, y este urobilinógeno más o menos el 20% va nuevamente a recircular, va a ser una circulación enterohepática. Otra se va a ir hasta el intestino grueso, por ende pues va a salir pues por deposiciones, y otro porcentaje más pequeñito nuevamente va a quedar como recirculando en la sangre. Esta es la cantidad que se va a ir al riñón, que le va a dar la coloración a la orina como habíamos visto, y va a sufrir la excreción. Pero entonces normalmente en condiciones normales una persona, pues un uroanálisis en un paciente sano no tendría por qué tener bilirrubinas. Pero cuando tenemos concentraciones mayores a 0.02 miligramos por decilitro, sí vamos a tener una alteración de esta, y las patologías que deberíamos pensar de entrada en la presencia de bilirrubinas en orina son una obstrucción biliar extrahepática. Entonces, en el caso de los cálculos, masas a nivel del páncreas, que son pues más frecuentes en los adultos, en los niños los vemos más en la hiperbilirrubinemia congénita o disfunción hepática. Bueno, en cuanto a los cuerpos cetónicos, creo que es la que sigue, son bioproductos del metabolismo de ácidos grasos. Entonces, digamos que son un indicador del estado de gluconeogénesis, que se puede ver asociado a estados de ayuno, dietas bajas en carbohidratos, fiebre o pues la cetoacidosis diabética, que es tan frecuente en la población pediátrica. Cuando tenemos cuerpos cetónicos, aparte pues de estas condiciones, tenemos que tener presente algunos falsos positivos, como en el uso de algunos antihipertensivos, o pacientes que consumen metildopa, pues que tampoco es frecuente en la población pediátrica, pero para que los tengan en cuenta. En cuanto a los nitritos y la leucocitoesterasa, pues los nitritos, recordar que los nitritos vamos a dar positivos cuando tengamos la presencia
de bacterias urasa positivos. Entonces, dentro de estos, como les había dicho, E. coli, Klebsiella, Proteus, enterobacterias. Recordar que para que tengamos unos nitritos positivos en el parcial de orina necesitamos un tiempo determinado, generalmente que la orina se mantenga más o menos entre unas 4 o más horas, por lo cual es ideal para la medición de los nitritos que se haga pues que se haga en la primera micción del día, porque pues si tenemos menos tiempo, digamos que la orina, pues hacemos una medición de un parcial de orina con menos tiempo, pues podemos tener un falso negativo. Entonces, de entrada, si tenemos nitritos positivos en la orina, esta tiene una sensibilidad y especificidad del 80% de una infección urinaria. Y esto lo vamos a combinar con la medición de la leucocitoesterasa, que es una enzima que está presente en la mayoría de los leucocitos, está presente en los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, por lo tanto es un marcador de infección y también pues de inflamación a nivel urogenital, a nivel de vía urinaria. Acá es importante también tener en cuenta que en el momento de la interpretación, muchas de las mujeres, si no, si no se hizo un aseo o la fase preanalítica no fue la ideal, podemos tener un falso positivo pues, para la interpretación de la leucocitoesterasa, sobre todo los nitritos, no, pero sí la leucocitoesterasa. Bueno, en cuanto a la parte del sedimento urinario, entonces pues es el análisis microscópico que vamos a hacer pues de esa muestra. Básicamente nos sirve para identificar elementos que se forman de ese filtrado o que son insolubles, que básicamente van a provenir de sangre, de riñón y pues de las mismas vías urinarias. Estos son pues, los parámetros que se tienen en cuenta, que son los de Matías, los leucocitos, las células que vamos a encontrar, cilindros, cristales y microorganismos. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los hematíes, vamos a hablar pues que tenemos una hematuria cuando tenemos más de 5 eritrocitos por campo. Vamos a ver que la parte microscópica nos va a servir para, como ya lo mencionamos anteriormente, ver la morfología de ellos y con eso determinar si estamos hablando de una hematuria, tanto, de una causa glomerular o una no glomerular. Entonces, vamos a hablar que tenemos una causa glomerular según la morfología. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando tenemos un porcentaje mayor de 80% que son dismórficos o unos acantocitos, que son unos tipos de células, de eritrocitos que ya ahorita vamos a ver, mayores al 5%, vamos a hablar de que tenemos una hematuria de origen glomerular. Y no cuando tenemos, pues no cuando tenemos lo contrario en cuanto a la no glomerular. Entonces aquí en la imagen número A, en la A tenemos las flechas blanquitas, nos muestran más o menos cómo son los eritrocitos normalmente. En la B ya vemos cómo se ven los eritrocitos dismórficos, y en la C se muestran, esos son los acantocitos, que ya los vamos a ver que son como unos eritrocitos que tienen como fórmulas bilobuladas. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que estos eritrocitos los podemos encontrar de muchas formas, los dismórficos. Estas son algunas de las formas porque son bastantes. Entonces, podemos encontrar los multilobulados en fórmulas anulares o de dona, aquellos que tienen ese vacío en el centro, los espiculados, las formas mixtas. Entonces, aquí vemos lo que son los acantocitos, que son una forma multilobulada y lo describen también anular. Y los multilobulados más el vacío que tienen ahí en el centro. Siguiente. Entonces, en cuanto a las causas, que podemos tener respecto a la hematuria glomerular o no glomerular, entonces las glomerulares, básicamente vamos a hablar de lesiones glomerulares, tener en cuenta patologías como nefropatías de membrana basal delgada, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la lúpica, enfermedad de Gut-Pasteur, granulomatosis de Wegener, básicamente todo lo que nos afecte el glomérulo como ya vimos anteriormente. Y en cuanto a las enfermedades no glomerulares, así pues frecuentes que podemos ver, la hematuria de ejercicio, también es frecuente que la veamos, infecciones del tracto urinario, cálculos, hipercalciurias e hiperuricosurias, pues en población ya más grande, adolescentes, podemos ya encontrar carcinomas de células transicionales, renales, traumatismos, fármacos también. Siguiente, por favor. Otro parámetro que tenemos en cuenta pues son los leucocitos. Hablamos pues ya de uno leucocito ya cuando tenemos más de 10 leucocitos por campo, y digamos que podemos encontrar varios tipos de células. Entre los principales están los neutrófilos, que son los que más vamos a ver con más frecuencias debido pues a las infecciones. Sin embargo, pues no todo neutrófilo que veamos va a ser indicativo de infección, eso también nos puede hablar de una contaminación. También se puede presentar por causas inflamatorias, trastornos irritativos adyacentes,
pacientes, digamos que con apendicitis pueden tener piuria en la orina, enfermedades sistémicas y tumores. También podemos encontrar los eosinófilos, que lo encontramos en hipersensibilidad inducida por fármacos, poco frecuente en embolismos renales, en glomerulonefritis, en prostatitis, pues pacientes ya más adolescentes, y parasitosis del aparato urinario. En cuanto a los linfocitos, los encontramos más que todo en nefritis intersticiales alérgicas y pacientes que tengan pues algún antecedente de trasplante y pues que estén cursando con un rechazo a este mismo. En cuanto a las células que podemos encontrar, entonces, bueno, lo usual es no encontrar ningún tipo de célula en el sedimento, pero entonces, en caso de que se presenten, podemos hablar de células del epitelio tubular renal, pues que básicamente son las células renales, que las podemos encontrar cuando tenemos algún tipo de infección, principalmente pielonefritis y en algunos tipos de glomerulopatías. En cuanto a células de epitelio transicional o urotelio, hablamos ya de lo que partimos desde los cálices renales hasta lo que es pues uréteres y parte de la vejiga. Entonces, podemos encontrarla pues en niños cuando tienen hidronefrosis pues de tamaño considerable. También muy frecuente cuando hay presencia de cálculos en los uréteres y también pues en población ya más grande por procesos malignos como cánceres a nivel de vejiga. Y las células de epitelio escamoso, que es las que más frecuente vemos, que nos reportan en los uroanálisis, pues que son las que cuando vemos pues que el conteo usualmente es mayor a 5, nos hablan de contaminación, que son pues aquellas células que se desprenden mediante la toma del examen que sale de la región perianal o vaginal. Siguiente. Listo. En cuanto a la parte de los cilindros, entonces, pues los cilindros básicamente van a estar formados por los agregados de las fibras de la glucoproteína de Tams-Horsfall. Esta es una glicoproteína que es secretada por las células de la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha visto con esta glicoproteína es que al parecer tiene un factor protector en cuanto a infecciones urinarias y en cuanto a la formación de cristales. Entonces, esta glicoproteína se polimeriza y básicamente va a formar es como un gel que va a cubrir lo que es el urotelio. Y cuando hay, digamos, algún daño celular, algún daño glomerular, esas partículas que se generan van a, digamos, que a unirse a esa glicoproteína y me van a formar los cilindros. Siguiente. Entonces, tenemos diferentes tipos de cilindros. Se describen, bueno, los que vemos aquí en este cuadro. El hialino, que es como el más frecuente, que está compuesto por mucoproteínas. Digamos que este lo podemos encontrar sin tener, digamos, alguna patología, sin ser indicativo de patologías. Lo podemos también encontrar en procesos febriles, durante pues ejercicio extenso, con el uso de diuréticos. También tenemos los cilindros granulares. Entonces, estos cilindros hacen referencia a agregados proteínicos, entonces se pueden agregar a células tubulares, glomerulares, incluso también se cree que se pueden unir a leucocitos. Los podemos encontrar entonces en enfermedades glomerulares, enfermedades tubulares, pielonefritis o infecciones virales. Están los... se me olvidó la traducción de Waxy. ¿Serios? Los serios, entonces, estos, digamos, son los que peor pronóstico tienen. Se describe que estos son serios y entonces es como un acúmulo de varios cilindros. Entonces, ya son como predictores de mal pronóstico, debido a que se encuentran ya en fases renales tardías, de falla renal tardía principalmente. Los grasos, pues básicamente pues van a tener contenido lipídico, principalmente los encontramos en el síndrome nefrótico. Los cilindros eritrocitarios, que básicamente son en enfermedades glomerulares e intersticiales, también lo podemos encontrar en la necrosis tubular aguda. Los leucocitarios, básicamente en procesos inflamatorios como pielonefritis, glomerulonefritis. Y los epiteliales, que están compuestos pues, por células tubulares renales, que también los encontramos en necrosis tubular renal aguda, en nefritis tubulointersticial y en algunas glomerulonefritis. Siguiente. Entonces acá hay una imagen de algunos de los cilindros. El que vemos en el cuadrito A es uno granular, entonces si se ven los bordes son irregulares, estos digamos que ahí es donde se van a unir, la parte digamos que externa, es donde se van a unir los agregados proteínicos. En el cuadrito B vemos los que son los serios,
que los que les contaba que son de mal pronóstico, entonces estos se caracterizan porque como a diferencia de los otros, digamos que tienen una forma más regular, son lisos, son más largos y lo caracteriza, digamos, ese borde brillante que suelen tener. En el C vemos, son cilindros eritrocitarios, entonces estos, digamos, pues cuando se ven en el microscopio, se puede identificar pues por los eritrocitos por su color. Y en el D vemos las células epiteliales, pues se ve ahí, digamos, el acúmulo de células. Siguiente. En cuanto a los cristales, entonces, bueno, estos se forman básicamente por un desequilibrio que se generan, digamos, entre ese desbalance entre la formación e, digamos, inhibición digamos, de esos cristales, por decirlo así. Los que con más frecuencia se presentan son los ácido úrico, el de oxalato de calcio y los de fosfato cálcico. Entonces, se presentan básicamente en condiciones donde hay sobresaturación de la orina, procesos de deshidratación o, digamos, cuando la muestra se enfría, se mete a refrigerar, esto favorece que se formen esos cristales. Entonces, frecuente encontrarlos en nefropatías por ácido úrico, síndrome de lisis tumoral, hiperalxuria, hipercalciuria, envenenamiento por etilenglicol y cuando se consumen ciertos medicamentos como sulfonamidas o ampicilina. Siguiente. Entonces, digamos que según su apariencia, eso es un cuadrito para verlo según su apariencia. Entonces, el ácido úrico usualmente lo describen como romboides y con un tinte amarillo. Los dioxalatos de calcio se pueden clasificar en monohidratados y en dihidratados. Los monohidratados son discos bicóncavos, y mientras que los hidratados ya los describen como bipiramidales. Los de fosfato cálcico, digamos que tienen diferentes formas, los describen como prismas, partículas estrelladas, incluso con forma de agujas. Y los de struvita, que los describen como tapas de ataúd. Colesterol como láminas finas transparentes y los de cistina como láminas hexagonales. Siguiente. También podemos encontrar lípidos en la muestra. Estos los podemos encontrar tanto en el citoplasma pues, de las células como cuerpos grasos, o ya los podemos encontrar ya como libres, como unas gotas. Están muy presentes en patologías que tengan proteinurias pues, muy severas de alto grado y en la enfermedad de Fabry. Siguiente. Y por último, podemos encontrar pues, microorganismos, digamos que todo esto pues dependiendo también de la patología que tenga, la clínica que tenga el niño, ¿no? Podemos hablar de virus, sospechar herpes simples cuando se encuentran células uroteriales con inclusiones eosinofílicas, hablar de citomegalovirus, lo describen como inclusiones en el núcleo de células tubulares de aspecto de ojo de pájaro. El poliomavirus, cuando describen células señuelo o células trampa que hablan, son células tubulares que tienen núcleos que tienen, digamos, tienen varias variaciones morfológicas, entre ellas los describen como unos núcleos muy grandes y la presencia de vacuolas en el citoplasma. Y también se puede tener en cuenta el Epstein-Barr adenovirus en pacientes que tengan algún tipo de infección y pues tengan el antecedente de trasplante renal. Siguiente. En cuanto a las bacterias, pues es como lo que más vamos a ver, la presencia de las bacterias. Sin embargo, pues la presencia de bacterias no siempre es indicativo de que se esté cursando con una infección de vías urinarias. Hay que tener en cuenta pues la clínica del paciente, tener en cuenta los otros marcadores del uroanálisis que nos pueden orientar más a si realmente es una infección de vías urinarias o una contaminación. Se puede ver la presencia de hongos, entre ellos pues la más frecuente son las levaduras, la cándida. También se pueden ver la presencia de pseudohifas, pseudomicelos. Y cuanto a protozoos y parásitos, estos pueden estar presentes. Los protozoos, básicamente la tricomona vaginalis, entamoeba histolítica, bueno, cualquier tipo de entamoeba, Giardia lamblia, pero básicamente nos hablan de contaminación fecal en la muestra. Igual que los parásitos, uno pues, de los más encontrados es el Enterobius vermicularis, pero básicamente los protozoos y parásitos nos deben hacer sospechar más que todo es en algún tipo de contaminación.